según ha confirmado la Organización del Atlántico Norte. El lanzamiento de misiles Scud que está realizando el régimen sirio de Bashar al-Assad a blancos rebeldes ha sido condenado por el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen. La Alianza Atlántica precisó que Damasco realizó el jueves por la mañana varios lanzamientos de misiles balísticos de corto alcance, justo una semana después de que la OTAN detectara por primera vez los Scud en la guerra que sufre Siria desde hace 21 meses. Muy bien, y en Siria también miles de refugiados palestinos continúan huyendo del conflicto armado, mientras que en el campamento Yarmouk se está convirtiendo en el botín de guerra de los rebeldes. Nuevamente sin hogar, sin sueños ni esperanzas. Los refugiados palestinos del campamento de Al-Yarmouk en Siria corren por sus vidas ante la posibilidad de que un francotirador los mate. Por el momento mis hijos están en la escuela, sufriendo frío, sin comida, electricidad y agua. Nadie tiene el coraje de volver. Estamos aquí solo para conseguir nuestras cosas e irnos de aquí. Realmente increíble la situación que viven los refugiados palestinos, además de tener que dejar todas sus pertenencias buscando, no sé, poder protegerse de tanta violencia, y no es lo que encuentran. Bueno, desplazados por la fuerza por segunda vez de su lugar de residencia, por segunda vez en poco más de una generación. Además, todo esto empezó porque al principio no eran tantos los que huían de los combates, porque hubo una gran cantidad de gente que, digamos, pensó que iba a encontrar refugio en las mezquitas y en los colegios, creyendo que el gobierno no se iba a atrever a atacarlos, y los atacó. Entonces, ahí ya empezó una huida masiva, porque quedó claro que no había ningún lugar a salvo. Y lo peor es que, a su vez, cuando se producen esos ataques, entran los rebeldes al campamento, cosa que no habían hecho hasta ahora, y los rebeldes ponen francotiradores, cuyo propósito en principio era atacar a posibles digamos, soldados que estuvieran merodeando por la zona del gobierno, o milicianos palestinos que pelearan del lado del gobierno, que en realidad son mercenarios del gobierno. Pero estos francotiradores parecen disparar a todo lo que se mueva y parecen haber matado a muchos civiles, no solo presuntos o reales soldados del ejército sirio. Bien, ahora vamos con la situación de Irak. 1 de cada 6 niños es huérfano. Esa es la cifra y el precio que están pagando los más pequeños del país, que ha vivido 10 años de ocupación estadounidense, además de la incontrolable violencia sectaria. 10 años de guerra por la invasión estadounidense y el recrudecimiento de la violencia sectaria son las principales causas para que estos niños iraquíes hayan quedado huérfanos. Han perdido a sus madres y padres en tiroteos, atentados con coches bomba, bombardeos y demás ataques que durante mucho tiempo han golpeado a la sociedad de Irak y la ha desangrado a tal punto que los niños de los orfanatos tienen un futuro incierto. Saif ahora tiene 12 años, pero todavía tiene fresco el recuerdo de aquel bombardeo en 2005 que marcó su vida para siempre. En el ataque sus padres murieron y él también quedó herido. Su historia es igual de dramática y conmovedora que la de muchos niños en este orfanato de Bagdad, cuyos encargados son conscientes de que cada día hay más huérfanos en su país, un problema al que recién el gobierno está empezando a tomarle atención. Por más duro que suene, lo que dice Hisham es verdad. Muchos de estos niños están expuestos en las calles a diversos peligros, pero el más grande es terminar en las garras de la insurgencia talibán, un grupo de extremistas islámicos que buscan en los niños potenciales suicidas para cometer sus atentados terroristas. Los niños, además del drama que resulta no tener a sus padres con ellos, son niños que prácticamente están desprotegidos. En un país en guerra. Además, un país en guerra, ¿no? En donde no son milicias del Talibán, sino vinculadas a Al-Qaeda, ¿no? Es el grupo llamado Al-Qaeda en Mesopotamia, que recluta menores de edad para sus acciones, ¿no? Y no solo los recluta, sino que cuando son hijos de el bando equivocado, y equivocado simplemente por tener una confesión distinta dentro de la misma religión, también son blanco de ataques, ¿no? Muy bien, y hablando de niños en el Congo, cientos de ellos se han reencontrado con sus madres tras haber sido separados por la guerra entre las fuerzas del gobierno y los rebeldes del M23. Veamos. Son las víctimas de una guerra que no acaban de comprender, de un conflicto armado entre las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur en su país, por el que sufren sin culpa alguna y por el cual se vieron obligados a ser apartados de sus padres.
Esos combates han devastado a cientos de familias. La Cruz Roja informó que estos niños pequeños fueron encontrados junto a los cuerpos de sus padres sin vida o vagando solos por la carretera. La Cámara Baja del Parlamento aprobó en tercera y en definitiva lectura una ley que prohíbe a ciudadanos de Estados Unidos adoptar niños rusos. A favor votaron 420 diputados, 1 se abstuvo y 7 se pronunciaron en contra. La Duma estatal ha aprobado la ley que prohíbe las adopciones de niños en Rusia por parte de ciudadanos estadounidenses. El documento, que es una respuesta al Acta Magnitsky promulgada recientemente por el presidente Barack Obama, también contempla la denegación de visados a los norteamericanos que estén vinculados a delitos o injusticias cometidos contra rusos. Después de que el presidente Vladimir Putin apoyara en su última conferencia de prensa las sanciones que pensaban imponer los diputados en respuesta al documento aprobado en Washington, nadie dudaba de que la ley pasaría sin problemas. Lo que de todas maneras asombra es casi la unanimidad de los legisladores. 420 votaron a favor, solo 7 en contra y 1 se abstuvo. Con Omar Figueroa desde Villa, el primer ministro Mario Monti presentó su renuncia después de que el Parlamento en Roma aprobara el presupuesto del próximo año. Con esta decisión, Monti le ha dejado el camino libre a Silvio Berlusconi para que se presente a las elecciones del 2013. Muchos podrán decir sin temor a equivocarse que Mario Monti se ha ganado el cielo de los políticos. Mientras Berlusconi, su antecesor, representaba el caos, la lujuria y hasta la corrupción, Monti, de 69 años, era todo lo contrario. Siempre fue visto como un austero profesor que merecía respeto. Sus compatriotas resumían su temperamento de la siguiente manera: era tan bueno en la escuela que él mismo corregía su propia tarea porque no se fiaba de los maestros. Mientras esta tarde la Cámara de Diputados aprobó mayoritariamente los presupuestos generales y además, por increíble que parezca, desbloqueó la prohibición para que los políticos con condenas se presenten como candidatos. Quizás también la ventaja que tiene Mario Monti es que goza de mejor prestigio que es el propio Silvio Berlusconi. Sí, precisamente por eso, si no se presenta Monti, los principales candidatos podrían terminar siendo Berlusconi desde la derecha y Bersani por el Partido Demócrata o Democrático, que ahí sí Berlusconi podría polarizar la elección porque Bersani fue un miembro prominente del viejo Partido Comunista Italiano. Si se presenta Monti ocupa el mismo espacio político que podría ocupar Berlusconi, del centro derecha hacia la derecha moderada en el caso de Monti, un poco más extravagante en el caso de Berlusconi, pero ya el contraste entre ellos no es ideológico o político, el contraste sería de personalidad. Digamos, la mesura y la decencia de Monti, para decirlo con claridad, frente a la extravagancia, la picardía de un Berlusconi, que buena parte de las leyes que daba eran para cubrirse las espaldas respecto a los juicios en los que está involucrado, ¿no? Y que dejó la situación económica en tan mal pie que tuvieron que poner un tecnócrata alejado de la política para, digamos, resolver el desaguisado que heredó. Además, una situación totalmente distinta, no sé, creo que son extremos, ¿no?, de ambos personajes, ¿no? Totalmente. Bueno, Berlusconi es un personaje sacado del cine neorrealista italiano de los 60, ¿no? Monti, en cambio, es, digamos, la imagen de que algunos norteños gustarían proyectar de sí mismos y del resto de Italia, más parecidos a los alemanes, y claro, curiosamente Berlusconi aprovecha eso para atacarlo, como que él es el perpetrador de una política económica de austeridad germanocéntrica, dice. Pero precisamente esa, digamos, esos excesos verbales de Berlusconi son parte del problema con él. Y él ya ha dicho que si Monti se presenta, él probablemente no presente su candidatura, pero ha hecho cosas de este tipo tantas veces en el pasado que ya es difícil saber que merece ser creído de todo lo que dice. Muy bien, ahora nos vamos a... Alia El-Mahdi, la activista egipcia que se desnudó para levantar su voz en contra de la sociedad de la violencia y el sexismo, ha regresado esta vez acompañada de 2 militantes de la organización feminista Femen. Desafiando el frío escandinavo, el trío llegó hasta la embajada de Egipto en Estocolmo, llevando representaciones del Corán, la Biblia y la Torá. En esta ocasión el mensaje iba dirigido a los musulmanes de Egipto. En su cuerpo desnudo, Alia tenía escrito: "La Sharia no es la constitución de los egipcios", en referencia a la ley islámica. Al retirarse de la legación diplomática, dejaron proclamas como "no a la religión, sí al secularismo". Alia El-Mahdi, de 20 años, es feminista, atea y vegetariana. Participó de la ceremonia.
Llegó a la isla del Sol o Titicaca en el departamento de La Paz en la embarcación Tunupa de unas 12 toneladas y de 15 metros de largo para dar inicio a la ceremonia del solsticio de verano y fecha en la cual coincidentemente se da fin de la era maya. A su llegada a la denominada Isla Sagrada, el presidente de Bolivia, Evo Morales, fue recibido por un grupo de indígenas que realizaron un ritual para dar la bienvenida al Pacha y al solsticio de verano. En esta actividad, Morales pidió permiso a la Pachamama o Madre Tierra para comenzar los actos. Bien, y a propósito del supuesto fin del mundo, vamos a recordar las películas que se hicieron taquilleras gracias a este cuento viejo. Hoy es 21 de diciembre del 2012 y por segunda vez en la vida de muchos de nosotros, el fin del mundo se acerca. ¿Quién no se acuerda del caos que se armó a fines de 1999 cuando se suponía que la profecía de Nostradamus sería realidad al entrar en el nuevo siglo? E imagínese ahora qué puede estar sucediendo en algunas otras partes del mundo. Es por ese motivo y gracias a la profecía maya que aprovechamos para repasar algunas de las películas más importantes de los últimos años sobre catástrofes y el fin del mundo. Para iniciar, ¿quién no se acuerda de Armagedón? Esta intensa película de ciencia ficción estrenada en 1998, dirigida por Michael Bay y protagonizada por un elenco de grandes actores de la pantalla grande, encabezados por Bruce Willis, Billy Bob, Ben Affleck, Liv Taylor y Owen Wilson. Este film trata sobre un grupo de perforadores de plataformas petrolíferas, enviados por la NASA a un enorme asteroide que amenaza a la Tierra, con la única misión de taladrar la superficie y poder destruirlo con una bomba. Otra película similar sobre el espacio y la destrucción fue Deep Impact o Impacto Profundo, que se estrenó 2 meses y medio antes de Armagedón en Estados Unidos, causando el asombro y aplausos de algunos astrónomos, debido a ser la más acertada desde el punto de vista científico. En este film encontramos como protagonistas Elijah Wood, Téa Leoni, Morgan Freeman y Robert Duvall. Básicamente la película trata de la preparación del mundo para el gran impacto de un fragmento de meteorito que caerá en Canadá, creando una gran nube de polvo que terminará por cubrir el sol durante 2 años. Las consecuencias más grandes serán la muerte de toda la vida vegetal y animal del planeta, excepto por los que se encuentran en los refugios alrededor del mundo, algo así como un arca de Noé moderna. December 31st, 1999. The end of a century. Hemos visto algunos de los títulos de las películas que hablaban del fin del mundo, así que para nosotros hoy es el fin de semana, es lo único que sabemos. Bueno, me ha provocado tal angustia que probablemente esta sea mi última oportunidad de libar bebidas espirituosas, así que de aquí me voy a un bar. Te vas a un bar. Muy bien, nosotros los dejamos con canción Fantasmas de The Doors. Nos vemos el lunes.